En la última sesión dejamos las cosas determinadas en un punto que intentaba fijar el núcleo de la argumentación que origina el gesto filosófico y que vinculé estrictamente a la figura de Parménides. Hoy quisiera empezar precisamente por ahí, porque es muy importante ver las consecuencias de ese gesto. Si mi análisis es acertado, hay que comprender, antes que nada, que se trata de un gesto autoritario, que la diosa, que no es ninguno de los dioses olímpicos, que es una diosa sin rostro, que es una diosa sin nombre, a la que el título de aletheia, desocultamiento o desvelamiento, no le incorpora ninguno de los atributos propios de los agotoi, de los inmortales, o de los creisones, de los más fuertes, etc., proporciona inmediatamente la idea, la imagen de una sustitución del campo de lo divino, que ya no son los dioses con rostro, los dioses que tienen templos conocidos, sino que es más bien esta figura abstracta, fantasmagórica de la verdad. Por otra parte, vimos también cómo esta especie de rapto de los dioses teológicos, por así decirlo, se extiende por igual a los hombres. La crítica a los dicranoi es la crítica no ya solo a aquellas configuraciones que ya están empezando a surgir, ¿no?, como consecuencia de los procesos revolucionarios de la Sicilia del siglo V, sino que se extiende incluso a los pitagóricos. Los pitagóricos finalmente habían intentado producir una síntesis entre un pensamiento de la physis, pero un pensamiento que sin embargo daba refugio, daba amparo a los planteamientos retóricos, ¿no? Y aquí los pitagóricos son rechazados en este gesto con la misma vehemencia con que se rechaza en general las posiciones retóricas, es decir, con la misma vehemencia con que se rechaza toda concepción comunicativa. Los dicranoi son, en la medida en que ocupan el puesto de los hombres, de la voluntad de los hombres, de los acuerdos entre los humanos, son excluidos exactamente igual que los dioses del Olimpo, los dioses olímpicos, de la imagen en la que Parménides fragua la figura del saber. Y esta, la figura del saber, tiene el valor de una orden imperativa. Te mando que sigas la vía del ser, te prohíbo imperativamente que sigas la vía del no ser. Es imposible no notar en este gesto al menos dos cosas. Una, quizá la más importante, el paralelismo, la analogía de un Parménides instaurando definitivamente, por así decirlo, el programa de la filosofía con la de los tiranneis, ¿no?, con los tiranos que son reclamados, y por ello también son llamados sophoi, sabios, y están en todas las listas, que son reclamados por las ciudades para que den leyes. De hecho, uno de los fragmentos más famosos de Parménides repite esta fórmula exactamente, ¿no?: dar leyes. Y lo que sabemos por las fuentes biográficas es que, bueno, el propio Parménides fue convocado para dar leyes en su ciudad, ¿no? De manera que hay una analogía, un paralelismo estricto entre el hecho fundacional político, o si se quiere, con respecto al cual se podría decir que el hecho filosófico es metapolítico, ¿no?, de dar leyes a la ciudad o dar leyes a la racionalidad, ¿no? Y bueno, esta primera característica se completa, se determina muy bien con la segunda característica, que también resulta imposible no notar en este gesto, que finalmente esas leyes determinan un ámbito de la soberanía que, no siendo los dioses ni los hombres, es la soberanía de la verdad. La implicación physis aletheia es el gran gesto parmenídeo. Es decir, la noción de que el proceso que identifica pensar y ser es un proceso que está regido, está tramado, está completamente vinculado a los
modos o los mecanismos o las maquinarias que producen la verdad. Por lo tanto, finalmente, lo que el programa de la filosofía dice es: hay muchos modos de habérselas con lo real, hay un solo modo en el que la soberanía está regida o está otorgada a la verdad, y ese modo es el de la identidad del ser y el nous, de la identidad del ser y el pensar. Bueno, era preciso que yo repitiera estas elementales conclusiones respecto de la sesión anterior, porque esa identidad fuerte proporciona un flanco débil, ¿no? Por eso, en la última sesión, adelantando acontecimientos, hablé de la crítica de Gorgias. El flanco débil es muy sencillo de hacer, ¿no? Bueno, primero, el ser no es, si fuera no sería cognoscible, si fuera cognoscible no sería comunicable o expresable, formulable, ¿no? Expliqué en esa sesión a la que me refiero los motivos de esta crítica. Es una crítica que habría que decir es una crítica fácil, ¿no? El ser no es porque presupone el de la exigencia de que la realidad se ajuste completamente al pensamiento, y por lo tanto el que la realidad sea necesaria, no pueda perecer ni desaparecer, ¿no? El que no haya movimiento en ella. Es decir, proporciona inmediatamente una idea de ser que es exactamente análoga, comparable y coextensiva a las leyes de la racionalidad. De hecho, con Parménides esto es lo que comienza, el discurso de la racionalidad, el discurso de la cogencia de las leyes lógicas, o si se quiere, la identificación del logos con el logos lógico. La crítica se prolonga después en dos senderos previsibles. Si esto no es posible, entonces hay que decir que de todas maneras, incluso si lo aceptáramos, no sería cognoscible, porque claro, no es posible trascender esas leyes lógicas que son leyes del pensar hacia lo que es ajeno al pensar, es decir, a lo que es el ser en sí, a lo que es la naturaleza. Y además, si se pudiera conocer, no sería formulable, expresable, comunicable, son los textos de Gorgias, ¿no? Porque sencillamente se acaba, su límite es el límite del pensar, ¿no? Bueno, esta es una crítica, digamos, efectiva, completamente rotunda, terminante, frente a la cual la filosofía parece abocada necesariamente a un fracaso. Pero insisto, es una crítica fácil, porque en definitiva se puede sostener, después de asimilar esa crítica, se puede sostener la idea que Parménides otorga a la soberanía de la verdad, precisamente porque no es algo que tenga que justificarse, precisamente porque es un acto imperativo, es decir, precisamente porque es una acción práctica. Y esto es lo que me parece decisivo de lo que vimos ayer. El hecho de que finalmente elegimos la vía de la racionalidad porque elegimos un modo definido de praxis. Es decir, porque no queremos otra práctica que esta, o porque entendemos que cualquier otra práctica nos llevaría a consecuencias menos deseables de aquellas a las que nos lleva la elección de un modo de vida racional. Por lo tanto, está en el origen mismo de la filosofía, y ya que hablamos siempre de gestos, este gesto que he definido como metapolítico o como ontopraxeológico, es decir, que intenta de alguna manera traducir un hecho que creo indiscutible. Vivimos en la vida de la racionalidad porque queremos vivir en ella. Es decir, porque es una forma de vida, porque es un acontecimiento práctico, porque introduce una praxis a partir de la cual cualesquiera objeciones, que son siempre sólidas, pueden ser disueltas con una simple respuesta. Bueno, elija usted una vida que sea más provechosa, que sea más efectiva, que sea más virtuosa, que nos lleve a mayor felicidad, que nos lleve a otros propósitos o fines, teloi, se dice esto en griego, ¿no?, que sean más estimables. Lo que ocurre es que, aceptado esto, aceptado por lo tanto que la crítica sofística es tan rotunda y contundente como
ineficiente, como ineficaz en su propia base, puesto que no estamos hablando de un discurso que se autojustifique, sino que se impone, y se impone por aquel que tiene la soberanía, el poder de imponerlo, cosa que desde este instante está atribuido a la verdad, al discurso de la verdad, o sea, al discurso en el que la coincidencia entre ser y racionalidad, o entre ser y pensar, se propone como autopuesto. Este es un tema, por otra parte, esto es un paréntesis, ¿no?, en el que la filosofía incidirá una y otra vez, ¿no? Se trata de autoponer algo a partir de lo cual se obtienen determinadas consecuencias y resultados. Pues digo que aceptado esto, aceptado que la crítica sofística es tan rotunda como ineficaz, puesto que se trata finalmente de una elección, sin embargo, lo cierto es que la propuesta parmenidia introduce una aporía, una dificultad esencial en su propia intimidad, ¿no?, en su propia presentación, que va a dar lugar a una de las secuencias más apasionantes de la historia del pensamiento. Esa secuencia va desde mitad del siglo V hasta principios del siglo IV. Son 60 prodigiosos años, o 50 prodigiosos años, ¿no?, en los que se discute prácticamente todas las opciones que han constituido la raíz, ¿no?, la arqueología de nuestra cultura. La aporía es la siguiente: ¿quién pone la identidad? Aceptando que es un acto soberano de la voluntad de la verdad, aceptando por lo tanto que es un acto que se impone imperativamente y por tanto que discrimina en forma de elección, queremos vivir según la verdad o queremos vivir de otras maneras, ¿no? Aceptando eso, sigue pendiente el hecho, la pregunta, la cuestión, la grave cuestión de decir, ¿quién pone esa identidad? ¿Es el ser el que propone la necesidad de la identidad con el pensar? ¿O al contrario, es el pensar el que, seleccionando sus datos, determina cuál es el ámbito y el contenido semántico de lo que va a llamar Togón, de lo que va a llamar el ser? En esta pregunta se juegan muchas cosas. Si nosotros decimos es el ser, entonces tenemos que sostener una consecuencia que como mínimo es extravagante. Tenemos que sostener que la realidad es completamente diferente de nuestras percepciones, que la realidad es inmóvil, que es un todo uno que no se despliega bajo la forma de la pluralidad o de la diferencialidad, ¿no?, etcétera, etcétera. Y todo esto choca al sentido común, ¿no? Choca al sentido común. De tal suerte que los inmediatos herederos de Parménides, cuyo modo, cuyos enunciados evidentemente están pensados desde la idea de que quien impone la identidad es el ser, ¿no?, tienen que producir unos discursos aporéticos, unos discursos polémicos, en los que, bueno, reforzando el gesto racional, pues se puede decir que Aquiles nunca llegará a pillar a la tortuga, que la flecha nunca llegará a la diana, etcétera, etcétera, mediante los procesos argumentales que todos conocéis. Sin embargo, la impresión general, a pesar de estas torsiones argumentales, que van a tener importancia por lo que luego diré en la historia del parmenidismo, por así decirlo, ¿no?, es una historia complicada y que veremos que, bueno, pues nos lleva a una caracterización de la sofística que no es la habitual, pero esto lo vamos a hablar luego, ¿no? Una vez que se acepten todas estas formas de argumentación, como sigue afectando al sentido común, el que hablemos del ser en términos de inmovilidad, de infinitud, de no principio ni fin, etcétera, etcétera, pues hace que el mantenimiento, el hecho de que se pueda seguir estableciendo que la identidad procede del ser, es decir, que es la realidad, que es el ser quien impone esa identidad al pensar. Paréntesis para decir que digamos que esta es la apuesta máxima, este es el programa de máximos. Si es la realidad quien se impone al pensar, entonces
está claro que el programa de la filosofía no tiene vuelta de hoja. Es decir, aquí el imperativo estaría dado por lo que las cosas son, no estaría dado por ninguna elección que no estuviera fuertemente obligada, no ya por un principio práctico, sino por un principio que, siendo práctico, es al mismo tiempo teórico, en el sentido de que absorbe la totalidad de la teoría posible. Como esto choca, digo, con el sentido común, con aquella forma de ver el mundo que consiste en sencillamente tener aprecio a los fenómenos, a los aconteceres, ¿no? La historia de la herencia de Parménides, pues es la historia de una constante reinterpretación de ese concepto de ser, a fin de hacerlo asimilable a los fenómenos, a las percepciones, a la experiencia cotidiana. Lo que me importa más que se comprenda en esta sesión, no en la próxima, que va a ser exactamente la torsión de ello, va a ser exactamente su diferencia, es que los herederos de la tradición parmenidea, en este caso post-parmenidea, que forman, digamos, el conjunto de los físicos, son aquellos precisamente que apuestan porque es el ser quien determina la identidad, ¿no? Y estos se llaman Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. Dan soluciones diferentes, pero esas soluciones son soluciones que parten siempre del principio común de que el planteamiento introducido por Parménides es un planteamiento ontológico, o sea, un planteamiento que otorga la prioridad, el protagonismo de la identidad entre pensar y ser a la cogencia, a la obligatoriedad que impone el ser. A fin de que el mundo no sea un disparate, es decir, a fin de que el concepto de indivisibilidad, de unidad, de inmortalidad, de no principio ni fin, etcétera, etcétera, sea compatible con los fenómenos perceptibles por la experiencia cotidiana, lo que se hace es implosionar al ser. Digo implosionar en vez de explosionar, y explico por qué. Porque no se trata de que el ser entre, digamos, como una bomba que se tira y entonces se expande, sino al revés. Se trata como en un circuito de estos de la macrofísica, ¿no? de los circuitos estos en los que al revés el ser explota y entonces entra hacia adentro, ¿no? Es capaz de reconstruir. Bueno, esto es lo que hace Empédocles finalmente. Empédocles es un personaje peculiar en la historia de la literatura filosófica arcaica, porque su adscripción como filósofo está compensada de manera tan brutal como incomprensible para nosotros por la existencia de un segundo Empédocles, de un Empédocles distinto, que es un Empédocles órfico. Para el lector de los Cazarmoí, de las purificaciones, no hay ninguna filosofía a la que ajustarse. En realidad, este es uno de los casos en los que las interrogaciones que nos proporciona la edición de Dietz-Krantz resultan más obvios, ¿no? ¿Quién es Empédocles? Pues realmente no lo sabemos, ¿no? No sabemos bien qué cosa es Empédocles. Desde luego es un reproductor de los gestos órficos, de la introducción de los discursos religiosos, que son discursos que tienen, digamos, la capacidad de impugnar la religión olímpica y precisamente por ello la religión de la soberanía. Sin embargo, para el lector del Perites Physeos, no para el lector de las Cazarmoí, de las purificaciones, sino del otro texto que se atribuye a Empédocles, todo es al revés. Al contrario, de lo que se trata es de un post-parmenideo completamente típico, en el sentido de que lo que va a establecer es un discurso de la soberanía. ¿Son compatibles uno y otro? Pues la mayoría de la crítica piensa que no, y yo me adscribo desde luego a esa mayoría. Empédocles es para nosotros una gran interrogación, pero posponiendo esa interrogación, es decir, manifestando que no hay una zona de compatibilidad fácil, al menos en la
bueno, en los datos que tenemos, para una escritura y para otra, es decir, aceptando que los Cazarmoí son para nosotros un misterio prácticamente insoluble y que mejor no pensar en él, y centrándonos en el texto Perites Physeos, del que tenemos una representación no pequeña, tanto en la tradición directa como en la indirecta, lo que desde luego es evidente es que se trata de un posicionamiento de carácter postparmenidio para evitar la dificultad, la aporía de Parménides, manteniendo, sin embargo, la prioridad del planteamiento ontológico, o sea, del planteamiento que concede el elemento determinante de la identidad entre pensar y el ser al ser. Lo que Empédocles dice, como seguramente muchos de vosotros sabéis, es que bueno, el ser se dice de 4 maneras, ¿no? Y esas 4 maneras son los elementos. Por lo tanto, le corresponde a los elementos la descripción del ser de Parménides. Cada elemento es un ser de Parménides. Y su diferenciación, en tanto en cuanto es cualitativa, respeta, sin embargo, los mismos elementos, ¿no?, de la necesidad, de la inmortalidad, del no nacimiento, del no muerte, etcétera, etcétera. O sea, Empédocles sencillamente lo que dice es, puesto que no es posible mantener un discurso que nos llevaría a la convicción o a la comprensión del ser como un todo unificado, resulta más sencillo de explicar la diferencia de esa explicación con los fenómenos concretos si pensamos que el ser son en realidad 4 cosas. Y esas 4 cosas son los elementos: agua, tierra, fuego, aire, ¿no? A partir de aquí se puede establecer, digamos, una ontología de las combinaciones. Si pensamos, entonces, que aquella función unificadora y disociadora de nivel, insisto, ontológico, o sea, tal que pertenece a las condiciones del ser, con total independencia del nous, que sigue en este planteamiento siendo un elemento pasivo, un elemento puramente receptor, ¿no? Y estos principios estructurales inmanentes a la existencia de los 4 elementos, se entienden como procesos, ya digo, estructurales del comportamiento de esos 4 elementos, y esos modos son 2, la filía, el amor, y el neikos, la discordia o el odio, ¿no? Pues entonces realmente podemos, mediante combinaciones específicas de los 4 elementos, entender la diversidad, la variabilidad y la diferencialidad que en términos parmenidios constituyen necesariamente fenómenos engañosos. Ahora ya no son fenómenos engañosos, ahora ya son fenómenos que están establecidos, amparados por el estatuto ontológico de la mezcla. La mezcla, este es el gran elemento que vamos a ver en toda la física jonia posterior a Parménides, ¿no? La mezcla es el instrumento, el mecanismo, la maquinaria que permite salvar el planteamiento ontológico, o sea, que permite hablar de la prioridad del ser y de la secundariedad subordinada del pensar, ¿no? Porque, en efecto, lo que hace la mezcla es señalar que en tiempos de amor completo, o sea, de una estructura en la que hay un completo acuerdo, una completa amistad entre los 4 elementos, pues estos se comportan como un todo, como un bloque. Ese todo es el todo parmenidio, el uno, gen, ¿no?, lo uno. En tiempos de discordia, de neikos, de odio entre ellos, pues al revés, lo que se produce es una especie de separación completa en donde no es posible pensar en realidad ninguna. Por lo tanto, la realidad que nosotros percibimos, aquella con la que queremos reconciliar, ¿no?, nuestra exigencia de identidad entre el ser y el pensar, ¿no?, es la de los tiempos de espera, ni completamente amables ni completamente detestables, ¿no? En un tiempo en el que hay un amor relativo y un odio controlado, pues se produce la diferencialidad. Se producen, pues bueno, combinaciones diversas del fuego, el aire, la tierra, el agua, etcétera, etcétera. Y surgen los
fenómenos concretos que por ello mismo deben ser recogidos por el pensar exactamente en su condición unificada, ya que finalmente ellos son 4 formas análogas del ser, ¿no? Y plurificada en el sentido de que de todas maneras son también combinaciones diversas, hechas posibles por sus propias leyes estructurales del amor y el odio, que explican adecuadamente que las cosas sean diferentes, el que nazcan, mueran, desaparezcan, etcétera. Bueno, el planteamiento de Empédocles es un planteamiento completamente, digamos, propio de la tradición siciliana, de la tradición italiota, ¿no? Como sabéis, Empédocles, no sabemos si nació, pero desde luego floreció en Agrigento. Y Agrigento era una ciudad muy importante en la mitad, en la primera mitad del siglo V, ¿no? Por lo tanto, hay una tradición que atribuye a Empédocles el ser el padre de la retórica. Y esto quiere decir que seguramente su pensamiento presentaba, digamos, esta solución para la aporía de Parménides a fin de contentar a todos aquellos que, por el contrario, chirriaban, criticaban acerbamente, ¿no?, la idea de que no hay más acto de soberanía que el que nos proporciona un conocimiento exacto de la verdad, siendo así que es ese conocimiento exacto el que justifica el conocimiento mismo. Y claro, es que tiene unos elementos de circularidad tan evidentes como para pensar que Empédocles, de una manera que para nosotros es poco comprensible, pues debe situarse entre los autores intermedios, entre los autores que quisieron reconciliar, ¿verdad?, el gesto parmenídeo con, digamos, otros gestos posibles de la paideia siciliana, donde se fraguó realmente la Ilustración. Por lo tanto, aun cuando la solución de Empédocles es ingeniosa, termina siendo poco convincente. Y termina siendo poco convincente porque es difícil establecer que, mediante criterios tan absolutamente mitológicos, que sin embargo no son traducibles en términos de los que Azarmoy, este es el asunto con Empédocles. No hay en las purificaciones nada que tenga que ver con esas fuerzas del amor y el odio que figuran como fuerzas cosmológicas. Al final no convence a nadie, pero comporta, sin embargo, un camino según el cual lo que hay que decir es que, bueno, la dificultad parmenidia tendrá que ser, en cualquier caso, resuelta mediante la tecnología de la implosión del ser, de la multiplicación del ser y del sistema de las combinaciones. Bueno, pues esto, que en Empédocles termina siendo desacreditado por sus coqueteos, según parece, con la tradición retórica. Aristóteles lo hace el padre de la retórica, no de la filosofía, ¿no?, cosa que para nosotros es incomprensible con los fragmentos que tenemos, ¿no?, que también resulta difícil de explicar en términos de el poema de las purificaciones, que más bien parece una reconciliación con la religión nueva, la religión que se está imponiendo en las clases populares, que es el orfismo, y que finalmente para nosotros conforma, digamos, el mundo de un interrogante. Lo único que queda claro de todo ello es esta necesidad de que, si queremos otorgar el privilegio de la identidad, la causalidad de esa identidad entre pensar y ser, al ser, es decir, si queremos privilegiar el elemento ontológico de esa identidad, se tiene que hacer sobre la base de pluralizar, de convertir en una pluralidad la unidad del ser. De modo que el ser, siendo uno, en sus características, digamos, ontológicas, sin embargo, se cumplimente, se realice, se lleve a su terminación en una multiplicidad combinable de caracteres. Bueno, pues a partir de ahí es exactamente el camino el camino que siguen, digamos, los físicos jonios, que son fundamentalmente de dos tradiciones. Una es la tradición cualitativa, el ser explosiona en elementos de cualidad, y otra es la tradición cuantitativa, el ser explosiona en elementos de cantidad.
El primero de estas posibilidades lleva el nombre de Anaxágoras. Y Anaxágoras, procedente de Clazomene, es un personaje muy simpático a los ojos de todo el proceso de la Ilustración. Primero porque fue a Atenas pronto, allí conectó rápidamente con los círculos ilustrados y, en fin, más avanzados de Pericles. Pericles lo tuvo como su amigo personal y como su consejero. Algunas fuentes nos hacen pensar que incluso llegó a tener responsabilidades, digamos, en la administración del Estado, bajo cualquier forma institucional del arcontado que sostenía Pericles. Y bueno, pues al final pagó el alto precio de los enemigos de Pericles. No atreviéndose con pues le pusieron un proceso de asebella, de impiedad, al pobre Anaxágoras. Esto, según dice la tradición, bueno, pues viene dado porque en algún momento Anaxágoras debió decir que el sol y la luna no eran dioses. Este es un gesto filosófico. Decir que no son dioses los dioses es una repetición, ¿no? Es lo que siempre pasa con los filósofos. Los dioses no son dioses. El dios es otra cosa, es la verdad. La soberanía no está allí, está en otro sitio, ¿no? A nosotros no nos puede sorprender, pero lo cierto es que le pusieron un proceso. En ese proceso por asebella, el final, como es bien sabido, pues era la condena a muerte. Entonces Anaxágoras prefirió emigrar de Atenas y de todas maneras pues murió. Unas fuentes dicen de melancolía, otras fuentes dicen que por agentes mandados por la asamblea ateniense, ¿no? Bueno, ¿cuál es la operación de Anaxágoras? La misma que hemos visto en Empédocles, solo que ahora multiplicada ad infinitum. No es posible sostener los 4 elementos porque la variabilidad de los fenómenos no puede ser explicada de acuerdo con un registro limitado. Este es el primer argumento, un argumento que nos proporciona Aristóteles. De todas maneras, debo decir que Aristóteles seguramente traiciona el espíritu de Anaxágoras, ahora diré por qué. Pero, segundo argumento y muchísimo más importante, porque de todas maneras los elementos tienen una entidad cualitativa lo suficientemente amplia como para sustituir al ser. Es decir, si decimos aire, fuego, tierra y agua, no necesitamos decir ser, puesto que ya estamos hablando de entidades que se autodefinen, que se postulan como propias de una autodefinición, ¿no? O de una autocomprensión, que excluye la necesidad de un vaciamiento de significado, que lo potencia, sin embargo, en el sentido de que excluye estas significaciones o estas atribuciones para tener ello mismo, el ser en cuanto tal, el significado único. De manera que Anaxágoras lo que hace es también hacer explotar el ser, pero ahora no darle nombres, no darle atribuciones. El ser infinitamente dividido termina siendo sencillamente el conjunto de partes que lo forman. Y ese conjunto de partes que lo forman son semejantes o análogas porque todas ellas participan de la condición de ser. Esto es lo que significa homeomería. De todas maneras, el término homeomería no aparece ni en la tradición directa ni en la indirecta. Quiero decir, no hay ningún texto de Anaxágoras en la que aparezca el término homeomería, y tampoco en la tradición de los doxógrafos, Diógenes Laercio en adelante, ¿no?, que lo proponga. Es solo Aristóteles quien nos da este término, homeomería. ¿Lo utilizó Anaxágoras? Pues no lo sabemos. ¿Podemos pensar que Aristóteles traicionaba a Anaxágoras al proponerlo? Casi que estamos seguros. La razón es la siguiente. La crítica de Aristóteles a Anaxágoras va a ser el hecho de que da gato por liebre. Esto dice Aristóteles de Anaxágoras. Es decir, que después de hablar de una pluralidad inmanente y primaria, originaria, que debe ser entendida, por lo tanto, como inmanente al ser, es decir, el ser se dice pluralmente, ¿no? Sin embargo, según Aristóteles, Anaxágoras habría traicionado ese espíritu, convirtiendo los homoioi, los semejantes, en mere, en partes. Lo más probable es que esto sea un quid pro quo, es decir, lo más probable es que esto Aristóteles lo haya dicho para defender su propia teoría ontológica, su propia teoría de la pluralidad.
Entonces, según este testimonio, la acusación a Anaxágoras sería: esa pluralidad no es suficientemente originaria porque si son partes son extensas. No se puede evitar que el concepto de parte no esté tramado necesariamente con el concepto de extensión. Con lo cual, la acusación de Aristóteles es que Anaxágoras ha sido incoherente y, por tanto, que ha hablado de un pluralismo cualitativo, por cierto, que es el mismo que sostendrá Aristóteles, ¿no? Siendo así que el pluralismo de Anaxágoras no puede evitar ser cuantitativo, ya que los iguales son, sin embargo, partes. Con esto quiero decir, no podemos estar seguros de si la opinión de Anaxágoras era la de una división del ser en partes iguales. Esto es una interpretación aristotélica, vuelvo a decir. No sabemos si es anaxagórica. En cambio, sí sabemos otra cosa que es mucho más importante, y es que en este juego, habiendo, en cualquier caso, sea o no verdad la teoría de Aristóteles, habiendo dividido el ser en una multiplicidad infinita de unidades que tienen la igualdad ontológica como su signo característico, sean o no partes, porque esto de las partes es aristotélico, ¿no? Entonces, la gran jugada de Anaxágoras es señalar que quien organiza esa pluralidad de partes es el nous. Retengamos esta idea porque es espléndida, seguramente es una de las ideas más brillantes de la física jonia y también de las más inútiles. Claro, como de lo que se trata es de haber dividido el ser a fin de que, mediante combinaciones de esas unidades elementales, que además son concebidas como cualitativamente diferenciadas, en todas está el ser, y en todas el ser está de manera diferente, solo se puede mantener un punto de vista ontológico, solo se puede mantener la prioridad de la ontología, es decir, esa interpretación de Parménides según la cual quien pone la identidad es el ser, si se dice que el nous es un atributo del ser. Y esto es lo que hace Anaxágoras. Exactamente esto. El nous es una potencia cosmológica. En la medida en que los hombres somos combinados sintéticos de esas unidades cualitativas, que de otro modo son árboles, o son animales, o son agua, o son montañas, o sea, lo que sea, en la medida en que en nosotros hay la capacidad de reconocimiento que se entiende como nous, nosotros somos constituidos enteramente por ese nous que es un atributo del ser. Por lo tanto, realmente, aceptando esta explicación, el proyecto, el programa de la filosofía, entendido como ontología, se cumple. Pero claro, la cuestión es muy sencilla de explicar ahora. Bueno, ¿cómo se puede pensar una pluralidad cualitativa que, sin embargo, genere por combinación entidades extensas? El primer problema que se le plantea a Anaxágoras. Y segundo, ¿cómo se puede atribuir el nous a esas entidades plurales como simple proyección de un fenómeno que de todas maneras solo se reconoce propiamente en la existencia de un combinado ya conformado, ¿no?, que es el ser humano? Es decir, ¿qué legitima Anaxágoras a decir que el nous es una potencia cosmológica? Fijaros que este gesto es seguramente el que le costó la condena, sin embargo. Porque claro, desde el momento en que tú dices que el nous es propio del ser, lo que estás diciendo es que toda la sacralidad, todo ese acto soberano está en él. Y por tanto ya no está en los dioses. Por lo tanto, es un gesto profundamente rupturista de la tradición religiosa. Y la prueba es que la democracia ateniense reaccionó contra él y lo excluyó, ¿no? Eso no lo hace simpático, sin duda, a los ojos de la Ilustración. Después de todo, Anaxágoras es un hombre del círculo de Pericles. Es decir, es un hombre que ha convivido con los grandes sofistas que estaban alrededor de Pericles y que estaban, pues haciendo leyes y hablando de la igualdad, ¿no? Como por ejemplo Pródico o Hipias, ahora hablaré de ellos.
Eso lo convierte en un personaje que realmente sostiene en la corte de los milagros, que es la de Pericles, ¿verdad? Unos ideales que tienen que ver con la Ilustración y que, sin embargo, son profundamente rupturistas porque rompen, más que las propuestas de los sofistas, ¿no?, con la legitimidad tradicional que asigna la soberanía a los dioses. Pero dicho todo esto, que nos hace a Anaxágoras simpático a los ojos, digamos, de la historia interior de Grecia, sin embargo, ¿qué le da derecho a decir que el nous, que sólo puede percibirse en un fenómeno concreto, el de la combinación establecida, que es ya el hombre, genérico o individual, esto es otro problema, luego lo vamos a estudiar, se puede proyectar sin más sobre una multiplicación de elementos cualitativos que son esas formas de plurificar el ser? La respuesta obvia es nada. No hay nada que lo justifique. Es, digamos, es fruto de un decisionismo a favor de la ontología. Así que no es extraño que la otra opción sea mucho más sensata. Tiene a su favor, además, el hecho de que es enciclopedista. La acusación que hace Platón a la otra opción, a la que ahora me voy a referir, a de Leucipo y Demócrito, es que cultivan no la filosofía, sino la polimatía. Es decir, no la inquisición de la pregunta fundamental, que es de carácter ontológico, sino más bien el valor enciclopédico de los saberes. Y además es que esto es cierto. De Leucipo, que sabemos muy poco, sin embargo sabemos que nació en Mileto. Y sabemos algo más. Sabemos que Leucipo era de familia noble. Es decir, que una vez más se cierran los círculos que hemos venido, es decir, de familia real, que hemos venido estableciendo en este asunto. Leucipo, sin embargo, emigra a Abdera. Y allí en Abdera concibe una escuela que va a dar una respuesta también de carácter ontológico a la aporía parmenidea, pero desde un punto de vista que evita las perplejidades que el mundo de Anaxágoras nos proporciona. Efectivamente, respecto del primer problema que hemos visto en Anaxágoras, si uno divide el ser, lo debe dividir cuantitativamente. Es decir, debe entender que si el ser es, digamos, aquella potencia de realidad identificada con la physis, cuyo gobierno es exactamente el de la verdad, etc., todo esto está refiriéndose a un mundo físico, es decir, a un mundo material. Por lo tanto, si debemos implosionar el ser, que las partes mínimas tengan el atributo de la extensión. Por tanto, que sean realmente mere, que sean realmente partes. Con eso se evita la primera dificultad que nos proporciona Anaxágoras. Habla de cualidad, pero entonces no se comprende cómo se pueden formar cuerpos a través de elementos meramente cualitativos. Ahora ya sí, los átomos son extensos, son materiales, y por tanto sus combinaciones posibles, aquella misma estrategia que quería Anaxágoras, producen cuerpos diferenciados, extensiones distintas. Ese problema está resuelto. Pero el segundo problema que Leucipo anticipa, y cuyo ejercicio va a ser fundamentalmente la tarea de Demócrito, lo anticipa de acuerdo con esa acusación que le hace Platón, de que ha cultivado la polimatía, el saber enciclopédico. En efecto, hay dos textos importantes que es dudoso si se refieren a Leucipo o a Demócrito, en los que se dice que este o el otro exigían el conocimiento de la ciencia, el conocimiento de la medicina, el conocimiento de la matemática, etc., para poder dar explicaciones acerca del universo. Y lo que este conocimiento de la medicina, de la matemática, no se olvide que estas son cosas importantes, porque tienen su reflejo inmediatamente en Platón, ¿no?
señalaban lo siguiente, que las combinaciones no pueden ser pensadas como una obra de una inteligencia que pertenezca al ser. Esas combinaciones son diferentes precisamente porque están regidas por el azar. Son combinaciones no teleológicas. Este es el punto importante, ¿no? Combinaciones no teleológicas, es decir, combinaciones que surgen desde un punto de vista en el que no hay que tomar en consideración el nous, ¿no? De modo que el pensar desaparece de su entidad ontológica, desaparece de la construcción ontológica, para convertirse solamente en un elemento de reconocimiento de lo que es el ser. Esta es una de las estrategias, digamos, más fuertes de la antigüedad, más solventes también, que ha producido, por cierto, el rechazo furioso de Platón y, en general, el rechazo de todas aquellas explicaciones que quieren introducir principios teleológicos en la naturaleza. También Aristóteles, y también, desde luego, por supuesto, todos los, digamos, discursos soteriológicos o salvíficos, entre los cuales el cristianismo es uno de ellos, ¿no? Claro, si nosotros decimos que las combinaciones son azarosas, lo que estamos diciendo es que no hay una conexión directa entre el ser y el pensar. Y estamos diciendo más, estamos diciendo que el pensar entonces es un atributo de la subjetividad, un atributo de los hombres que conocen, que perciben, que piensan, que permite el reconocimiento de la estructura general del universo, el cual, sin embargo, no se rige por ninguna forma de inteligencia organizada y teleológica, sino sencillamente por combinaciones que engendran en su propia azarosidad la totalidad de su necesidad. Explico esto, que es bastante sencillo, pero que, tal como lo he dicho, parece un galimatías, sin embargo no lo es. Entre las leyes del azar, en las combinaciones del azar se engendran las leyes. De manera que si mediante combinaciones atómicas se produce la diferencia entre el cuerpo humano o el cuerpo de los animales o el cuerpo de las plantas, la formación de esas combinaciones se convierte en necesaria, en objeto de una ley, en el sentido de que se repite su modelo en la naturaleza. Es decir, hay un hombre, hay muchos hombres. Hay una planta, hay muchas plantas. Entonces, ¿cuál es el valor del nous? Para poder mantener el gesto ontológico, la otra opción, la no anaxagórea, es decir, bueno, el nous está excluido de ese mundo. Lo que permite el nous es ver en las repeticiones de esas combinaciones azarosas los elementos de necesidad que se producen. Dada la combinatoria que da lugar a un cuerpo humano, si hay repetición, entonces es que esa combinatoria que ha sido azarosa está regida, sin embargo, a partir del momento de su constitución por una ley. Y esto es lo que reconocemos. Por tanto, la última explicación del punto de vista ontológico es señalar que la identidad puede seguir siendo algo que protagoniza el ser por el hecho mismo de que el nous se retira, de que la inteligencia refluye hacia los elementos de reconocimiento. ¿Cuál es el resultado de todas estas cosas? Pues uno sencillo, el que de todas maneras estamos insistiendo una y otra vez, en la idea de que quien pone la identidad es el ser. O bien la impone mediante estructuras más o menos mitológicas, como es el amor y el odio, o bien la impone mediante una apropiación del nous que de ninguna manera puede justificarse, o bien la impone mediante estructuras que combinan elementos materiales extensos a través de desarrollos azarosos que se convierten en legaliformes, que se convierten en leyes, ¿no?, mediante los mecanismos de la repetición. Pero ¿y si no pensamos que el responsable de la identidad es el ser? ¿Y si no pensamos eso?
¿Y si pensamos que el responsable de la identidad es el pensar? No habremos movido un milímetro de la propuesta parmenidia. Y sin embargo, habremos cambiado enteramente el punto de vista ontológico. En la historia del pensamiento griego, este momento, que es un momento solemne, sin duda, el momento en que se dice, bueno, las cosas pueden pensarse desde allá o desde acá. Vamos a pensarlas desde acá, a ver qué pasa. Ese momento es tan solemne que Heidegger lo identifica con el momento de la errancia del ser. Nada menos, ¿no? Hay que decir que su interpretación en este punto es acertada respecto de la diminuta historia griega. Es completamente un disparate respecto de la historia entera del pensar. Esto es un disparate, es un gesto de una megalomanía por parte de Heidegger completamente inadecuado. Lo que se juega en ese instante no es la destinación del ser y con él la destinación de la humanidad. Bueno, todo esto son exageraciones, ¿no? Palabras que no pueden ser descritas de la manera que lo hace Shakespeare, más que así, como palabras. Sin embargo, para la historia de Grecia y para la historia de la constitución de los signos de identidad de nuestra cultura, claro que esta torsión tiene importancia. Y bueno, y si no lo pensamos como un atributo del ser, aquello que pone la identidad, sino exactamente como un atributo del pensar. Este giro, esta torsión, tiene un nombre específico: el debate de la Ilustración. Es exactamente lo que se juega en el debate de la Ilustración. Los sofistas son aquellos señores que dicen, mire, todo eso del ser es un cuento chino, que no sirve absolutamente para nada, que no sirve para organizar las ciudades, que no sirve para la educación, que no sirve de nada para nada. Así que vamos a pensar en términos de que quien pone la identidad, si es que queremos incluso aceptar este planteamiento, es el pensar. La postura sofista es no aceptar este gesto. Por tanto, la postura sofista es criticar la propia noción de identidad entre pensar y ser. Pero en el contexto de esa crítica sofística, a la que vamos a referirnos ya inmediatamente en la siguiente sesión, ¿no?, surgirá algún filósofo, concretamente uno, Sócrates, que acepte el reto sofístico y digamos, pues sí señor, vamos a pensar desde el pensar, no desde el ser. Pero eso no significa que no aceptemos la identidad, sino que vamos a pensar esa misma identidad. Bueno, ese es el gran valor del debate de la Ilustración y finalmente el gran valor que podemos atribuir a esa especie de marca o entidad para nosotros un poco enigmática que es Sócrates. En realidad solo lo constatamos en Platón y en la larga secuencia que a partir de Platón se establece, ¿no? Pero a los efectos que diré en la próxima sesión debe quedar bien claro. Lo que los sofistas significan en la historia de Grecia es la impugnación del planteamiento parmenidio. El señalar que no es necesario establecer, digamos, la confianza de que la sabiduría consista en ese acto imperativo que marca la identidad entre pensar y ser. Y lo que es importante de esa crítica sofística es exactamente que provoca un giro en la filosofía. Es decir, que hace que de repente, de modo espontáneo, surja un filósofo que dice, pues mire usted, tiene usted razón. Es verdad, si ponemos la identidad en el ser, entonces estamos perdidos y todo sale mal y usted tiene toda la razón. Pero eso no significa que no haya identidad, sino que la vamos a poner en el pensar. Ese es el gesto socrático y con él se inicia, de verdad, la verdadera historia de la filosofía, la auténtica historia de la filosofía, que por lo tanto es heredera de Parménides. Es finalmente una herencia de Parménides, pero también de una interpretación distinta que hace responsable de la identidad entre pensar y ser, no al ser, sino al pensar. ¿Cómo tiene lugar esto? Es lo que vamos a ver en la próxima sesión.